Y en nuestro país, sin duda, es uno de los más religiosos del mundo. Aquí tenemos 5 santos peruanos, reconocidos así por la Iglesia Católica. Pero los creyentes no solamente les rezan a ellos, también a religiosos y personajes con historias particulares. Los casos que les vamos a presentar a continuación son conmovedores. ¿Qué opina la Iglesia Católica respecto de estas manifestaciones? Aquí se los mostramos. La fe mueve montañas. En silencio o en voz alta, ellos rezan. Vienen cada día hasta esta casa, ubicada en el Jirón Ayacucho, en Ica, muy cerca del Templo del Señor de Luren, hasta donde está la imagen del niño Chicho, llamado el Niño de los Temblores. José Luis Tipacti, o Chicho, fue un niño inocente y lleno de virtudes que murió en el terremoto del 2007 en Ica, cuando tenía solo 9 años. Cuenta su mamá que el pequeño había salido para ir a la cabina de internet que está frente a su casa minutos antes del sismo. Tras varias horas de búsqueda, el menor fue hallado sin vida. Luego de unos meses, una mujer desconocida le dijo que su hijo le había concedido un milagro. Para mí es un gran regocijo el que Chicho pueda ayudar de donde él está, ¿no? Porque él en realidad no es el que hace los milagros, no. Chicho es nuestro intermediario entre el Señor y nosotros. Luego empezaron a llegar más personas, hombres, mujeres, niños y ancianos. Hasta hoy dejan velas, flores, juguetes y placas de agradecimiento. La historia de este niño conmueve, despierta emociones y fervor religioso. O sea, los santos en el cielo son muchísimo más que los que están reconocidos oficialmente en la tierra. El sacerdote Guillermo Inca, secretario adjunto de la Conferencia Episcopal, respeta el fervor religioso, pero aclara que este tipo de manifestación debe estar guiada por un obispo. La Iglesia recibió un desafío de Jesucristo en el capítulo 5 de San Mateo, cuando nos dice: sean santos como su Padre Celestial es santo. Hubo una versión mucho más bonita en Lucas, que recoge esta expresión, pero con una cercanía mayor. Dice el Señor: sean misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso. Entonces, ¿quién es santo? Aquel que logra acercarse a Jesús, aquel que logra imitar a Jesús, aquel que entra en el camino del Señor. Y la santidad, como usted comprende, es un proceso, ¿no? A ese proceso que no se logra en un día, pueden ser toda la vida. Otro caso de fervor popular es el que ocurre con el niño Ricardito, que se remonta hacia el siglo XIX. Ricardito Estiel nació en 1886 y murió a los 6 años debido a la fiebre amarilla. Su imagen está al pie de su tumba, en el cementerio Presbítero Matías Maestro, y muy cerca, flores y placas de agradecimiento. No podemos dejar de mencionar a Melchorita Saravia Inchincha, la religiosa de la orden franciscana. Fue conocida por su humildad, pobreza y buen carácter. Murió a los 57 años. El hecho que llamó la atención fue que al ser llevada para ser sepultada, tenía gotas de sudor con aroma a flores. Años después de ser enterrada en el Cementerio General de Ica, en 1951, fue trasladada a un mausoleo en la parroquia San Pedro, hasta donde acuden a rezarle. Otro caso es el de Sarita Colonia. Su culto nació en los sectores más populares a mitad del siglo XX. De su vida se sabe poco. Nació en Huaraz en 1914. Junto a su familia migró a Lima. En el imaginario popular, ella fue una mujer humilde que sin tener mucho dio todo cuanto pudo a los que como ella eran pobres. Cada año miles acuden al cementerio Baquíjano del Callao para celebrar el 1 de marzo su nacimiento y el 20 de diciembre su muerte. Es llamada la patrona de los pobres.
También está la veneración a Angélica Flores, llamada la Chavaquita Milagrosa en Piura. La muerte de esta mujer ocurrió hace 70 años, tenía solo 22. Y aunque no es claro lo que sucedió, sus creyentes aseguran que es milagrosa y se reúnen para rezarle a su alma. Yo también tengo mucho dolor en la cabeza y he venido a pedirle, a ver, ya porque tiempo tengo un dolor de cabeza y como me han traído para acá, por eso he venido a pedirle que me quite estos dolores que tengo yo. Algo me decía que aquí ibas a sentirme, iba a sanar. Entonces encontré a la hermana Carmen, que aquí hablaba sobre Dios, sobre todo lo que la viña de amor que se hace acá, ¿no? Entonces me dijo que tenga fe. En Arequipa, un caso polémico es el de Víctor Apaza Quispe. En 1969, él denunció la desaparición de su esposa, pero tras las evidencias en su contra, confesó haberla asesinado. Salió radio, dijeron, era en la tarde, dice fusilamiento, don Víctor Apaza Quispe. Tenía que fusilarse acá siglo XX en la cárcel. Pucha madre, decimos. Fue condenado y ajusticiado. ¿Cómo explicar que sus seguidores lo hayan convertido en un santo popular? Yo lo conocí en Vica, él vivía allá en la estación de Víctor. Solamente Dios puede hacer milagros. Si algún santo le ha permitido eso, es por obra de Dios. Pero yo no sé si a él le habría dado ese don, no creo, no creo, pero a veces la gente se imagina que lo han hecho. Porque milagros, tienen que saber distinguir milagro. Por ejemplo, yo busco un trabajo, puedo conseguir, eso no es un milagro. El sacerdote Guillermo Inca nos explica que hay favores y gracias que se pueden conseguir a través de la oración y no se debe confundir con lo que es un milagro. Un milagro rompe más los esquemas. Tal vez usted conocerá a aquella persona que va con cáncer terminal. Le pide a Dios, encomienda a tal santo o pide por la intercesión de tal otro santo. Está sana. Para los antropólogos, estos personajes de culto son íconos religiosos. Por ahora, para la Iglesia Católica, ellos no son santos. Al menos, aún no hay pruebas de ello. Para hacerlo, cada caso debería pasar por un proceso en el que hay 4 momentos que son revisados por una comisión. Primero se declara siervo, luego venerable. En un tercer momento, si se comprueba un milagro, la Iglesia declara beato o beata, según sea el caso, y posterior a ello, de comprobarse un segundo milagro, santo o santa. El fervor religioso no es criticado, tampoco rechazado, simplemente existe como tal, pero la Iglesia Católica recomienda no dejarnos llevar solo por las emociones. El sacerdote Guillermo Inca también nos habla de la santidad de cada día. Imagínense aquella mamá que tiene un hijo con un síndrome de Down y que ha dedicado 10, 15, 20 años de su vida todos los días a cuidarlo, con cariño, con abnegación, con dedicación. Esos son los santos de cada día. Esa otra mamá que ha sacado a sus hijos profesionales sola, lavando, madrugando, planchando, hasta a veces renunció al matrimonio. Son gente admirable. De acuerdo a este concepto, todos estamos llamados a la santidad, a una vida ejemplar. La Iglesia nos recuerda que la santidad debería ser el objetivo de todo cristiano. Historias del fervor religioso típico de nuestro país y de determinados lugares en particular. Bien, vamos a hacer una pausa, vamos a volver con más información, vamos a volver con nuestra secuencia Alerta Verde.